hay diputados de la Nación, bueno, hay empleados de seguridad que están intentando ordenar un poco esto. La verdad que se ha desmadrado todo. Con la presencia de 129 señores diputados, queda abierta la sesión especial. No quieren que defendamos a los jubilados y a los pobres. ¡Que se levante la sesión! ¡Que se levante la sesión! Pero la sesión no la puedo tener. La sesión, toma el 100 diputados. Queda abierta la sesión conforme al requerimiento efectuado por los señores diputados número reglamentario. La sesión tiene quórum. Vamos a ganar la votación. Será esta semana o la otra, la vamos a ganar. Señores diputados, queda levantada la sesión. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Qué día triste. Esta es la primera conclusión de lo que hemos vivido hoy en la Argentina. Qué pena produce ver esto. Qué necesidad de no repetirlo más. Primer punto. Segundo punto, hoy en el programa lo que vamos a tener es una discusión con distintos protagonistas. La discusión es lo importante y lo fundamental de la democracia. Está Nicolás Massot, jefe del interbloque Cambiemos en Diputados. Con él vamos a hablar y vamos a tener información. Está Pablo Micheli, uno de los secretarios generales de la CTA, que hoy estuvo organizando la marcha de protesta. Está llegando Martín Lustó, diputado de la oposición. Está el doctor Eugenio Semido, el defensor de la tercera edad. Y está el doctor Andrés Gil Domínguez, constitucionalista. Es decir, estamos queriendo abarcar en forma plural todos los aspectos de esta ley. Y quiero dar, para empezar y para que lo escuchen todos los protagonistas y después me lo puedan replicar, ya mi opinión sobre esto. Primero de lo que pasó hoy. Fue muy mala la militarización del Congreso, muy mala imagen. Fue muy mala la actitud de los violentos que enturbiaron el legítimo ejercicio del derecho a la protesta. Fue muy malo también lo que hicieron los diputados de Cambiemos hoy en el recinto, no lo demoró, fue lamentable. Es muy mala la ley. Y fue muy malo el enfoque que el gobierno le dio a esta ley, porque hay una necesidad presupuestaria clara. La Argentina no aguanta más este nivel de deuda. Comenzar por los jubilados es absolutamente inaceptable. Que gente que iba a cobrar 7.000, 8.200 pesos vaya a cobrar 7.600 es inaceptable. Ahora vamos a hablar con Nicolás Massot porque hay un bono y demás que el gobierno no comunicó. Pero además hubiera sido muy grave y sería muy grave que el presidente decidiera avanzar con el decreto de necesidad de urgencia. Como me ha tocado hacerlo con otros presidentes, le hablo ahora al presidente. Y le digo, este es un momento de templanza para quien es presidente, de extrema templanza. Si el presidente reaccionara con enojo frente a lo que pasó hoy, sería lo peor que le podría pasar a él y a nosotros. Este es un momento de reflexión en donde efectivamente lo que debe restablecerse es el diálogo. Para escuchar no a los gobernadores a los cuales se escuchó, sino a mucha gente a la cual no se escuchó. Y para explicar las cosas que tal vez no se explicaron
insisto, esto del bono, si lo del bono representara una solución a esta quita. Pero esto es lo que impone la realidad de hoy. La necesidad de un diálogo, que no lo ha habido en el nivel necesario a un tema más complejo. Debió haber habido en la sesión de comisiones días más para que se expresaran todos, a favor y en contra. Y para tener una dimensión entonces de lo que esto implica. Y para convencer, tal vez si se podía, a los que hoy procesan porque dicen, me van a quitar plata, voy a hacer la variante de ajuste. Todo esto faltó. Y como consecuencia se generó esto de hoy. Que no lo podemos repetir, no lo debemos repetir. Porque lo que representa esto es un día triste. Cuando lo que reina es la violencia, la democracia huye. Y tenemos que aprender las lecciones del pasado. Y el gobierno que ha hablado del diálogo y que logró cosas en base a diálogo, debe saber entender que cualquier cosa que vaya por fuera de ese diálogo no le va a generar ni más poder ni más soluciones. Por eso le digo al señor presidente, este es un momento de templanza, de reflexión, de serenidad, de hablar con el otro, que a lo mejor tomó una decisión que no me gustó, pero tal vez dio la oportunidad para enmendar cosas enmendables y para explicarle a todos una realidad que para muchos no es visible. Este es el comportamiento del estadista. Esto es lo que está esperando en la República del presidente. Me voy a hablar con Nicolás Massot. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Nelson? Buenas noches. ¿El decreto está? El decreto está firmado por todos los ministros. Falta la firma del presidente y, por supuesto, se ha tomado, como ya es de público conocimiento, la decisión de, con la alternativa firme del decreto como una posibilidad ante la violencia injustificada, agotar el camino. Como usted bien decía, que yo, con todo respeto, no coincido que haya faltado el camino del diálogo, pero parte de eso vamos a hablar. Pero en definitiva se ha tomado la decisión de agotar y darle una segunda instancia legislativa al diálogo que existió, que tuvo media sanción en el Senado de la Nación, que tuvo dictamen de comisión, que tuvo hoy quórum a pesar de las falsedades, las falacias de otros colegas diputados, y que fue interrumpida con un antecedente inédito, que es directamente un delito violatorio del artículo 241 del Código Penal. Nosotros estamos terminando de redactar una denuncia penal contra varios de los diputados de la oposición, porque lo que ocurrió hoy es gravísimo en muchos sentidos, no solamente en este, y nosotros como clase política toda debemos una autocrítica. Acá no se trata de partidizar esto, pero sí hay un componente que es inobjetable y que es intolerable, que es la violencia de los propios diputados cayendo en una contradicción insalvable, que es, si falta diálogo, el diálogo se da en la casa del diálogo, que es el Congreso, no a las piñas o a los insultos, como intentaron hacer algunos diputados, sino sentándose, prendiendo el micrófono, pidiendo la palabra y debatiendo. Si la ley no tenía que salir, no hubiera tenido los votos, y eso es democrático. Lo de hoy es desestabilizador. Sin duda que yo lo he criticado. Creo que el gobierno tiene que hacer una autocrítica. Diálogo en la Comisión de Diputados no hubo el otro día. Un día nada más, Nelson, para un hecho usted vio lo mismo que ocurrió hoy. Sí. Lo mismo que ocurrió hoy fue montado en la comisión. Yo lo critiqué, pero ya estaba con un grupo de supuestos jubilados que habían entrado, certificados por 5 diputados del Frente para la Victoria, y que aplaudían a Vudú, los jubilados supuestos, cuando eran nombrados. Es decir, acá no hay ingenuidad. Lo que vimos hoy no son militantes espontáneos, no son jubilados afectados, eran grupos organizados, sindicatos partidarios encapuchados, con piedras y palos, tratando de violentar y desestabilizar una institución democrática, tal vez la más democrática, como el debate en el Congreso. En eso coincidimos, pero el otro día no hubo diálogo de nada. Es decir, un día de tratamiento de comisiones para un tema de esta complejidad, con la necesidad de escuchar a todos. La comisión duró casi 10 horas. Bueno, pero un día. Venía de un acuerdo fiscal, consenso fiscal, firmado por 23 de los 24 gobernadores, hace 2 meses. Venía de un debate
hace 3 semanas en la Cámara de Senadores con media sanción. Venía de un debate intensísimo en simultáneo al Congreso en los medios de comunicación como corresponde. Tuvo 10 horas en una comisión insostenible, plagada de violencia, al igual que hoy, motivada por un partido. Yo Entonces, lo repito, un día nada más. Había necesidad de escuchar a muchas más voces de las que se escucharon el otro día. Es decir... Y hoy era el momento. Hoy era el momento, sí, pero también el tema de las comisiones. Y lo impidieron los propios diputados. Junto con esto, el tema de la militarización del Congreso es un tema que cuando usted tiene que hacer una sesión rodeada por la cantidad de gendarmería y policía, algo malo está pasando. Sin duda. Lo malo que ocurre es que haya una facción política votada democráticamente, que tenga escaños en el Congreso y que tome como primera opción imposibilitar por la violencia física y organizada, no espontánea, el debate en la Casa del Pueblo. Eso es lo más grave de todo. Hubo diputados agredidos del Frente para la Victoria. Nelson, hubo diputados, eso no lo podemos tolerar. Nelson, Yo a todos mis colegas diputados, a todos mis colegas diputados les digo, lamentamos por supuesto todo lo ocurrido, pero aquí no se trata de buscar culpables de uno u otro lado o siempre volver con este deporte argentino, porque también quiero avisarle, seguramente usted sepa, hay 9 policías o gendarmes gravemente heridos por las piedras, por los palos. No por eso. Quiero decir cómo actuó la Fuerza de Seguridad. Pero la Fuerza de Seguridad tiene una responsabilidad principal que es la garantía del orden público, ¿no es cierto? Entonces también es reprochable que hay diputados, varios de los que hoy salieron a arengar a quienes impulsaron el derrumbe de las vallas. El diputado Monzó, presidente de la Cámara, y yo estábamos afuera como garantes de que no pudiera haber ningún diputado que no ingresara. Eso fue falso. De hecho, tan falso fue que muchos de los diputados que estaban haciendo esa arenga ya habían ingresado, tenemos el reporte, y volvieron a salir justamente para... Pero mire, entonces lo que dijo Nelson, no hay ingenuidad acá, no hay que perder eso de vista, y todo lo que haya que revisar del accionar de la Fuerza de Seguridad se revisa y hay procesos jurídicos y legales para revisarlo. Marcar esto. Y si hay que sancionar a algún oficial, será sancionado. Hay una foto en donde a la diputada Mayra Mendoza le tiran gas en la boca, es una cosa imperdonable. Sí, yo creo que estas cosas pero por eso digo, tiene que ser todo lo que haya que revisar del procedimiento, sin duda hay que revisarlo y hay que pedir el desagravio y las disculpas del caso a quien corresponda. Yo sinceramente no he visto los videos. Sí, le mando un afectuoso saludo a la diputada Mendoza, y que sepan, como les decíamos hoy en el recinto, que nosotros lo primero que queríamos hacer cuando nos sentáramos era repudiar lo que estaba pasando afuera. Pero era imposible que lo de afuera dejara de ocurrir si el ejemplo de adentro era mucho peor. Sin duda. Pero repito, desde un punto de vista político, cuando usted necesita acercar al Congreso de la cantidad de gendarmes que hay, algo hay que revisar. Algo hay que revisar porque significa que no hay algún acuerdo. Falta un acuerdo social importante para que esto salga. Digamos, esto es lo que está marcando esta realidad, ¿no? Pero es que falta un acuerdo social y falta conciencia social. Es decir, que nosotros realmente caigamos en el cuento de que quienes engañaron durante tanto tiempo, no solamente a los jubilados, a la Argentina en general, prometiendo un montón de aspiraciones, muy nobles por cierto, y que nosotros también queremos perseguir, de una manera absolutamente inasequible, imposible de perseguir, por no tener hace 8 años un peso para dedicar a eso. Es decir, no solo las jubilaciones, Nelson, el gasto social en general, pero hablando específicamente de las jubilaciones y las pensiones, hace 7 u 8 años, y me va a corregir en todo caso Martín Lustó, que ya lo estoy viendo allá atrás, se pagan, en los primeros 5 de los últimos 7 años, se han pagado directamente imprimiendo billetes sin respaldo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que la misma inflación de la cual queríamos supuestamente cubrir a nuestros jubilados era la que generábamos para pagarle las jubilaciones. Esa mentira tiene que terminar. Destruimos el trabajo formal en la Argentina, Nelson, por ponerle 15 puntos más de presión tributaria al sector productivo para poder financiar esta fiesta. Destruimos la inversión y por ende el trabajo, y es el trabajo, Nelson, el que tiene que financiar el sistema previsional. Entonces, lo primero que nos debemos es un debate con sinceridad, pero para que haya debate con sinceridad tiene que terminar la violencia de quienes se dicen defensores. Ese es un punto muy importante. Ahora voy a hablar con Lustó, con Micheli y demás. Hace falta un debate porque la solución de esto no la tiene nadie. Usted ve que pasan los gobiernos y los jubilados siguen siendo, lamentablemente, castigados en la sociedad argentina. Ahora, créame, creo que el gobierno efectivamente perdió una oportunidad de establecer un diálogo más amplio sobre esto, para explicar cosas que hoy a lo mejor muchos no saben, ¿no es cierto? Y para ver cómo este sufrimiento que tienen los que menos tienen, bueno, es compartido por otros, porque esta también es una realidad muy fuerte, ¿no es cierto? Absolutamente, absolutamente. Imagínese
Usted, todos los trabajadores informales, que son más de 4,5 millones, que sin duda en promedio ganan mucho menos que la mínima, lamentablemente. Y yo con esto no estoy diciendo, para que no titule ningún oportunista, que la mínima es mucha plata. Todo lo contrario. La mínima en la Argentina debería ser mucho más alta, cuando podamos. Los trabajadores informales, que son los condenados por la presión tributaria y la destrucción del mercado laboral en la Argentina, que debería financiar a los jubilados, están en una situación mucho peor, porque la inflación que generamos para pagar las jubilaciones y el gasto público en la Argentina, que por lo menos tiene movilidad, es la movilidad que no tienen a través de las paritarias los trabajadores informales. Entonces, hay una gran contradicción que hay que exponerla, y se expone en el Congreso, no a los piedrazos, no encapuchados, y no con diputados que se dicen honorables y andan a los insultos con el presidente de la Cámara. Termino, pero quiero que se quede para responder algunas cosas, porque vamos a generar la discusión, que es lo que hace falta. Mire usted es un hombre joven de la política y por eso lo escuchamos con mucha atención. Mire usted lo que son las cosas de la política argentina. En el año 2010, el grupo que integraba, estaba el macrismo, con de Narváez y demás, propuso el pago del 82% móvil de las jubilaciones. Cuando usted ve el proyecto, en aquel momento había cosas que no cerraban. Y en aquel momento, gente que hoy es oficialista decía, esto es sostenible, sustentable y demás. Gente que hoy es opositora, Cristina Fernández de Kirchner, que hizo lo vetó, porque dijo que hoy es impagable. Hoy, los que vetaban apoyan, digamos, no, y los que apoyaban esto dicen esto. Hay una diferencia esencial. Bueno, para que vea, usted no fue partícipe, para lo que hay que aprender frente a la gente. No, pero me hago cargo, pero mire lo que le voy a contestar, hay una diferencia esencial. El gobierno de Néstor Kirchner, y hubo una discusión sobre esto, yo voy a ser más conservador. El gobierno de Néstor Kirchner accedió al poder con 5 puntos de superávit fiscal. Esto quiere, además de tener superávit comercial, esto quiere decir que le sobraban 5 puntos del producto. Le sobraban, no necesitaban ni inflación ni deuda. Entregó el poder con 10 puntos de déficit consolidado. Entonces, el 2010 ocurrió hace 7 años. Hace 7 años, lo que hoy es insustentable podía ser sustentable. Pasaron 7 años de agua por debajo del puente Nelson. Bien, no es lo mismo. Diputado, ¿usted se puede quedar o se tiene que ir? Lamentablemente me tengo que ir. Se va a perder el debate. No tendría problema la próxima vez. Cosa que nos interesa. Vamos a ir a la pausa, muchas gracias. ¿Sí? A usted. Muy bueno. Está Micheli, está Lustó, está Semino, está Gil Domínguez, para escuchar los distintos aspectos de este, que es un tema que por supuesto afecta a la gente. Vamos. Martín Lustó, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Dio quórum? Sí, nosotros dimos quórum. ¿Iban a votar en contra? Sí, nosotros somos el único espacio que presentó un proyecto alternativo. Entonces la dinámica en el Congreso es que se trata el dictamen de mayoría, es decir, el proyecto del gobierno, y si no hay consenso, como parece que hubiera sido el caso, se tratan los proyectos que están en los dictámenes de minoría. El único espacio que presentó un proyecto alternativo fuimos nosotros y estábamos ahí para tratar nuestro proyecto. No íbamos a acompañar el del Poder Ejecutivo. El gobierno dice, bueno, es impagable, el sistema jubilatorio como está es impagable, usted además fue ministro de Economía, ¿es así? Es cierto, pero es cierto y hay que matizarlo por algunas cuestiones. Hace casi 20 años que el sistema previsional necesita aportes de rentas generales, es decir, de otros impuestos, para poder pagar las jubilaciones. Ahora, cuando uno mira por qué eso se agravó y se sigue agravando, en gran medida tiene que ver con la misma dinámica que hemos visto hoy, que es que en los últimos 25 años la Argentina hizo 7 reformas del sistema previsional sin un solo cálculo y número actuarial. Lo privatizó en el 94 y le sacó la plata a las provincias para poder financiar la transición. Lo estatizó en el 2008 y no le devolvió la plata a las provincias. En el medio hizo 2 moratorias mal calibradas, que en una euforia populista en el 2014, todo el Congreso, menos Carla Carrizo y yo, votaron. Y nosotros dijimos, no tenemos los cálculos, no sabemos cuál va a ser el impacto a futuro, no sabemos si con esto le pagamos a una generación, pero dejamos a otras, las que vienen después, absolutamente descubiertas. Por eso nuestro proyecto tenía 2 condimentos. Es interesante, todo el Congreso, gente de Cambiemos también lo votó. Sí, porque era... Y no casualmente las 2 moratorias se hicieron en 2006 y en 2014, antes de un año electoral, antes de una elección presidencial. Entonces nadie quiere decir esto está mal, seamos cuidadosos, seamos rigurosos. Nosotros, nuestro proyecto tiene 2 condimentos. Uno es corregir el trimestre que no se quiere pagar a los jubilados, con lo cual este año los jubilados cobrarían lo mismo que venían cobrando hasta ahora, es decir, la misma actualización, no tendrían merma en el poder adquisitivo. Y después instar a que en la ley de reparación histórica se creó una comisión de sustentabilidad previsional que nunca se reunió. Y nosotros tenemos que decir, este año no hay que sacarle nada de plata a los jubilados y después tiene que venir una comisión a decirnos a todos los legisladores, al gobierno y al público,
cuál es el diagnóstico del sistema hoy, mañana, dentro de 10 años, dentro de 20 años, dentro de 100 años, y decidir en todo caso, como clase política, después que tenemos el diagnóstico, de qué otro lugar vamos a sacar la plata para que los jubilados cobren lo que merecen. Eso es lo que nosotros entendemos que tiene que debatir el Congreso. Nosotros creemos que hay que debatir, ni hay que imponer, porque el gobierno quiso imponer una reforma con mucha celeridad y mucha urgencia. ¿Por qué cree que lo hizo? La verdad que no lo sé. No, a veces el engolosinamiento con un resultado electoral es mal consejero. Yo creo que tenemos una oportunidad, teníamos y la seguimos teniendo, para que la clase política se ponga los pantalones largos y empiece a debatir, empiece a discutir con rigurosidad. Yo recién me incorporé al Congreso el 10 de diciembre, el 11, que fue el lunes. Ese mismo día se constituyó la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Ese mismo día tuve que dictaminar sobre la reforma tributaria. Lo que pasa es que tengo un equipo de economistas, yo soy economista, me es más sencillo. Al día siguiente tuve que dictaminar sobre la reforma previsional. Escribí un libro hace 12 años sobre coparticipación y reforma previsional. Tenemos un equipo que mira estas cuestiones porque nos parece... El gasto previsional es el 38% del gasto de la Argentina. Y son casi 7 millones de jubilados. Si no sabemos discutir eso, en la Argentina no sabemos discutir nada. Ahora, tuvimos que dictaminar contrarreloj. Por eso fuimos el único espacio que dijo, nosotros podemos tener una propuesta alternativa. Esta es, hicimos un diagnóstico muy profundo de qué es lo que le pasa al sistema, cuáles son los problemas de la propuesta y presentamos otra. Aspirábamos a debatir eso. Bueno, no pudimos debatir nada, ni eso, ni otra cosa, ni por qué, nada. Tuvimos que ser testigos de las imágenes que vimos hoy y de este modo de discusión, puertas adentro del Congreso y puertas afuera del Congreso. A mí me dio vergüenza tener que entrar en el medio de un vallado de gendarmería. Y esto es una construcción de ambos lados, en donde el tono de la grieta, el aprovechamiento de la grieta, la descalificación permanente, lo que van es horadando esa grieta. Es la gran obra pública de la Argentina, es el cavado de la grieta. ¿Cómo va a seguir esto? Nosotros aspiramos a que el gobierno recapacite, que el otro lado tampoco quiera, yo coincido con Massot, no coincido en algunas de estas apreciaciones de si era apurado el trámite, si era correcto o no, pero sí coincido en que hay aprovechamiento político de esto y lo que tenemos que decir y lo que tenemos que ser sinceros para con la población es que si nosotros nos discutimos bien el sistema previsional y la clase política como un todo, cómo deja de sacar plata del Estado y le devuelve la potencia al Estado para brindar bienes y servicios, entre otros jubilaciones de calidad, si no hacemos eso no vamos a resolver el problema. ¿Cómo creemos y queremos nosotros que se resuelva? Queremos que el gobierno recapacite sobre los errores que tenía la propuesta. Nosotros queremos discutir nuestra propuesta, que creo que tendría mucho más consenso y probablemente apoyo mayor, no sé si mayoritario, pero hoy otros sectores nos manifestaron que les gustaría que la propuesta fuera la nuestra y que recuperemos la sinceridad intelectual y la rigurosidad intelectual para debatir estas cuestiones. El televidente que nos está escuchando, sobre todo el jubilado, escucha esto con atención y está mirando sus números, ¿no? En los números, efectivamente, esta propuesta, como está, significa una quita de los jubilados para lo que les toca cobrar ahora. Sí, sin ninguna duda. Por eso es que hay que corregirla. Y por eso es que hay que garantizarle al jubilado que nosotros tenemos jubilados que tienen... Hoy saliendo en un programa de radio me preguntaron, ¿no debería estar ajustada la canasta de los jubilados por los saberes jubilados por la canasta específica de los jubilados que tienen medicamentos y otras cuestiones? Pero muy probablemente, pero no es que lo tenemos que decidir en un programa de televisión o alguien, lo tiene que decidir un consejo actuarial de Estado, lo tiene que decidir una comisión que esté mirando esto, que vea la encuesta de ingresos y gastos, cómo esos ingresos y gastos evolucionan con la inflación, si es distinto, hacia dónde va el sistema, qué otros recursos tenemos para poner a disposición de los jubilados, porque tenía razón Massot recién cuando dijo, y yo he hecho, esta es la tercera campaña que a mí me toca hablar, y en campaña siempre hablo de lo que le pasa al Estado, que tenemos 3 veces más recursos por habitante que hace 25 años, no recibimos 3 veces más de nada. Si uno mira el aumento presupuestario que hemos tenido en todo este tiempo, y digo, eso solo se lo hubiera dedicado a los jubilados, no hubiera aumentado ninguna otra cosa, ni subsidios, ni aumento de obra pública que no llega, ni corrupción, los jubilados tendrían 27.000 pesos más por mes de jubilación. ¿En serio? Sí. Entonces, como clase política, lo que tenemos que empezar a mirar es de dónde, por dónde se está escurriendo el dinero de mayor crecimiento y de impuestos que el Estado hoy tiene con respecto a 25 años atrás. Si eso no está en salud, si eso no está en seguridad, si eso no está en justicia, si eso no está en infraestructura, si eso no está en educación y si eso no está en los jubilados, está en males lugares.
Lustó, no se vaya, por favor, ¿sí? Me voy a dialogar con Pablo Micheli. Siempre nos interesa escuchar a Pablo Micheli. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué es eso? Porque siempre le reconocemos una actitud de coherencia. Si Micheli protestaba contra estas cosas de los jubilados, también en el gobierno anterior y en el anterior y en el anterior. Así que eso es un valor que lo pongo en contexto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, preocupado por esto que usted destacaba, ¿no? Lo que pasó hoy, yo que estuve también, lo que ocurrió en diciembre del 2001, me trajo esos recuerdos. La militarización del Congreso. Ayer yo escribí en mi cuenta de Twitter y dije, nosotros no vamos a ser los portadores de la violencia. Se equivoca Mazot cuando dice, todos los que van ahí fueron premeditadamente a romper todo, a tirar piedras. No, la verdad, nosotros, la CTA, las dos CTA, la Corriente Federal, la cantidad de gente que había, yo estuve ahí, todavía me arden los ojos de la cantidad de gas lacrimógeno, y es lógico que con la cantidad que había de gendarmes, cualquier cosa iba a producir un roce que iba a terminar de la manera. No, esto ocurre siempre. Había un grupo, había gente encapuchada. Sí, es una maldita costumbre del gobierno de querer cada cosa. Sí, hoy no hubo represión acá nada más. En Neuquén, la segunda vez en el término de una semana que terminan golpeando a los trabajadores, a los de los hospitales de Neuquén que están reclamando paritaria, ni siquiera aumento salarial. Es decir, el pacto fiscal que firma el gobernador de Neuquén y los gobernadores con el gobierno lo lleva a que no solo aumento salarial, ningún derecho se puede discutir para mejorar o democratizar las relaciones laborales. Entonces, ¿a dónde vamos a parar con esta desesperación del gobierno de bajar el déficit a costa de que lo paguemos los trabajadores y el pueblo, los jubilados, los trabajadores y el pueblo? Si no se puede sostener una economía en donde cada vez pagan menos los que más tienen, es una economía donde los impuestos son altísimos, cada vez no saben cómo hacer para aumentarnos más la nafta, que se impacta los alimentos, aumentar la luz, el gas. Es tremenda, las facturas son altísimas. Entonces, quieren sostener eso porque la plata que piden afuera es para sostener el déficit fiscal que tienen. Y el déficit fiscal es porque han inclusive agrandado el Estado. Entonces hay una crisis con el tema de la cuestión financiera. La semana que viene vence la LEVAC. Creo que también esa es la urgencia del gobierno para aprobar esta ley. Tiene una desesperación que tiene que ver con una crisis. El otro día escuchaba un reportaje que hizo un conocido periodista de Radio Mitre, Locobardi. Sí, sí. Cuando le dice, con este nivel de endeudamiento y el nivel de déficit fiscal que tiene Argentina, el presidente dice, sí, vamos a la quiebra, no sé, no me acuerdo la palabra, una palabra fuerte, digo, pero no explica cómo se sale de esto. La política de Cambiemos para salir de esto es meter la mano en el bolsillo a los jubilados, es seguir golpeando el poder adquisitivo de los trabajadores, no permitir ningún derecho como negociación colectiva, cuestiones que en el mundo se discuten y que ellos suscriben en el marco de la OIT. Y para esto necesitan una guardia pretoriana, que es la gendarmería, que faje a todo el mundo. Los perros, yo vi a chicos mordidos por los perros de la gendarmería. No sé, por ahí lo que se muestra más es lo de la diputada cuando le tiran gas pimienta, creo que es una bestialidad, pero la verdad que hay que convocar al diálogo, hay que convocar a un Consejo Económico y Social, una mesa de diálogo social. ¿Por qué en la Argentina no se puede tener? Qué notable, ¿no? Realmente que no termine de ocurrir eso. Ante situaciones obviamente tan difíciles y una economía tan compleja, la falta de actitud de explicar, por lo menos explicarlas en principio para después debatirlas, ¿no? Acá quien propone el diálogo enseguida le sale en la cruz. El tema digo, por ahí no tiene que ver con esto de lo que pasó hoy, o sí. El tema de los mapuches, hubo una propuesta de el representante del Papa aquí en la Argentina, Juan Graboy, de armar una mesa de diálogo entre los mapuches, el gobierno, la iglesia. No desestima el gobierno, no quiere hablar con quien no piensa igual. Esto me recuerda mucho a lo que pasaba anteriormente. Sí. Usted sabe que nosotros éramos excluidos sistemáticamente y lo mismo pasa hoy. Por eso lo pongo en el contexto y su actitud crítica es valorable porque ha sido coherente, ¿no es cierto?, en relación a esto, ¿no? Pero con Eugenio Semino, con los jubilados hemos peleado, desde años venimos discutiendo y peleando y acompañando desde la CTA. Yo cuando estaba en ATE, ni siquiera todavía era dirigente de la CTA, ya participaba de movilizaciones reclamando mejoras para los jubilados. Jubilados
vienen muy mal. Están cobrando, y él después lo va a explicar, porque lo sabe mucho mejor que yo, la mitad de lo que es la canasta, o menos de la mitad de lo que es la canasta del jubilado. Si aparte le mete la mano al bolsillo, bueno, es gravísimo. Y eso es lo que se trata de hacer, cubrir el déficit con esas cosas. ¿Por qué no se mete la mano en el bolsillo a los que mantienen? ¿Por qué no se ataca el tema de la especulación financiera, parasitaria, que no genera producción en la Argentina, con las tasas de interés a más de 27%, 28%, no sé exactamente cuánto? ¿Quién va a venir a invertir acá? Si uno tiene plata, ¿cuál es el negocio? Ponerla en el DEVAC, ponerla en la bicicleta financiera. Otra vez repetir ciclos que ocurrieron en nuestro país. Otra vez bajar los aportes patronales. Los aportes patronales. Seguir dándole al empresariado. ¿Por qué no miran los balances? ¿Por qué no sacan los balances de las empresas a ver cuánto ganan? Pagamos más impuestos a los trabajadores que una empresa multinacional en la Argentina. No, pero bueno, así la verdad, esto es un grave problema. La Argentina no sale de este estancamiento y con estas fórmulas mágicas que tira el gobierno y que quiere imponer de prepo, la verdad, por suerte, los argentinos hemos aprendido que la democracia es un valor impresionante. Y que no la queremos regalar y no queremos que venga nadie a los garrotazos y con un bala de goma y con gases a querer imponernos otro criterio cuando pensamos distinto. Así que hay que respetar la diversidad, la disidencia, que aprender a convivir con la opinión distinta. No se puede de otra manera construir democracia de verdad. Micheli, muchas gracias. Queríamos escucharlo. Un gusto. Vamos a ir a la pausa. Están ya Eugenio Semino. Vamos a seguir hablando de lo que significa esto para los jubilados ya con pesos concretos, y también con el doctor Andrés Gil Domínguez para explicarnos si este proyecto de ley, que espero que no salga por decreto de necesidad y urgencia, es constitucional o no. Ya volvemos. Muy bien, el doctor Eugenio Semino, que es el defensor de la tercera edad, el doctor Andrés Gil Domínguez, que es el destacado constitucionalista. A los dos, buenas noches. ¿Qué significa en números concretos hoy la reforma como está hoy, si se hubiera aprobado para el jubilado? Sí, en realidad se habla de reforma falazmente, porque en definitiva lo que vimos fue primero una decisión de política económica, que es sacar un recurso de la seguridad social y darle otro destino. Lo que tenemos algunos años sabemos que esto no es nuevo, ¿no? Es decir, distintas administraciones lo han hecho. Pero en paralelo aparecieron una cantidad de medidas, de cuestiones que son parte de un debate que debiera ser integral, que lo recordaba Lustó, está contemplado en la Ley de Reparación Histórica, sancionada hace un año, la conformación de un consejo, y que lo ratificó en el propio discurso del presidente, que habló de reforma estructural. Pero en paralelo empezamos un día a hablar de la edad jubilatoria, otro día de regímenes de privilegio, que al día de hoy no se sabe bien qué es, porque los regímenes de jubilaciones políticas están prohibidos por ley, así que tal vez se refieran a regímenes especiales. Luego el 82% móvil del salario mínimo vital y móvil, que hoy está en el 81%. Entonces, en esta gran confusión, en la zozobra de los jubilados, uno suponía que se iba a empezar a discutir, como ocurre habitualmente en países que están en crisis, sobre el núcleo del primer problema, que son 3 millones de jubilados que tienen 7.200 pesos, y que nadie puede suponer que con eso se puede vivir en Argentina. Pero a su vez, Nelson, hay más de 1 millón de no contributivas, de pensiones, muchos discapacitados con 5.700 pesos. Entonces, si partimos de que hay un problema, y un problema muy serio, y que es a niveles históricos, nosotros calculamos la canasta del jubilado semestralmente desde hace una década. Que hoy está en 17.500 pesos con gastos de vivienda, pero lo sugestivo es que en los 10 años que se calcula la canasta, en ningún momento el jubilado de la mínima logró llegar a cubrir más de un 40% de sus necesidades básicas, por lo cual tenemos un problema de dimensiones y estructural.
Si reconocemos que este es el tema, hay que ver cómo se financia eso. Y acá se mencionaban algunos temas. Trabajo negro, trabajo esclavo. Quienes trabajamos en blanco cobramos rubros en negro. Quita de 8 puntos de aportes patronales desde el 95, que nunca más se repusieron, caballo de por medio. De impuestos, el que más platita pone todos los meses, se decía, es el IVA, el más injusto de los impuestos, el más regresivo. Habría que preguntarse, porque se preguntaron en otros países para resolver la crisis, qué rentas pueden reemplazar a los impuestos al consumo. Es decir, todo esto no necesita ganar por un voto un proyecto, sino un consenso. Una discusión. Exactamente, ahora, abierta y perdón, con actuarios que hagan escenarios a 10, a 15, a 20 años. Claro, porque por supuesto acá se plantea, y por eso nos interesaba su presencia, se plantea la sustentabilidad, que es un tema para la Argentina, digamos, la sustentabilidad del sistema jubilatorio en forma digna, cosa que la política argentina no viene lamentablemente satisfaciendo, no importa quién gobierne, de derecha, de izquierda, de arriba o de abajo, ¿no es cierto? Así es. Y la sustentabilidad, cuando dicen que se da, se basa en la miseria de quienes están en el sistema. Es decir, yo puedo ahorrar plata de mi sueldo y mis hijos los tengo desnutridos, ¿no? Es decir, este disparate. Pero encima, y no quiero monopolizar la palabra, pero se da una circunstancia muy particular. ¿Cuál? El Estado argentino, nosotros venimos realizando una investigación con pasantes desde hace 2 años, en los jubilados, en los adultos mayores, que menos les paga, es en quienes más gasta. Es decir, hay una enorme cantidad de programas ineficientes, ineficaces, con nichos de corrupción, que no llegan al que más necesita, sino al que más reclama. Ejemplo, en alguien de 7.000 pesos, tal vez estemos gastando 30 o 40.000 pesos. Qué bárbaro, qué dato, ¿eh? Para que esa persona pierda su libertad, sea dependiente. Qué interesante además, porque seguramente, no sé si alguna vez alguien del gobierno lo escuchó, qué interesante escuchar a la gente que sabe el tema, ¿no? Que lo conoce, ¿no? Doctor Gil Domínguez, ¿usted cómo? Porque hay todo un tema además de legalidad, constitucionalidad. ¿Qué pasaría si esta ley saliese? Si la semana que viene saliese como está. Nuestro sistema tiene un tratado sobre derechos humanos y otro tratado en algún artículo que tienen jerarquía constitucional, que valen tanto como la Constitución y que regulan o reconocen los derechos económicos, sociales y culturales, entre los cuales están la seguridad social, el derecho a la seguridad social. La garantía de estos derechos es la progresividad y la no regresividad. De esta manera se garantizan estos derechos. Tal cual está planteado hoy esta reforma o esta modificación con la fórmula que se ha estipulado, tanto lo que es el ajuste temporal de pasar de 6 a 3 meses como las variables que se han incorporado para hacer la actualización de los haberes jubilatorios, marcan un resultado durante todo el año 2018 de regresividad concreta entre lo que ganaría un jubilado con la actual fórmula y lo que ganaría un jubilado con esta fórmula. O sea, ganaría menos. Ganaría menos. Cuando sucede un escenario de regresividad, esa norma o esa situación se presume inconstitucional. Y el Estado tiene que dar razones fundadas para justificar por qué se le va a retraer a un sector estructuralmente vulnerable, protegido especialmente por la Constitución, recursos para dárselos a otro sector o a otra política. Esa redistribución que está planteando el gobierno tiene que tener una justificación, un bien, un derecho tan fuerte, tan robusto, que pueda llegar a fundar que una política regresiva sea justificada, aplicada a un grupo vulnerable como los jubilados. Es decir, esta ley, si hoy pasara, mañana da origen a un nuevo juicio contra el Estado. Iba a dar origen a nuevos juicios individuales o acciones colectivas, porque la afectación
es colectiva, es el mismo derecho individual sometido a las mismas violaciones fácticas y normativas. O sea, me parece que sí, va a dar lugar, si esta ley se sanciona como está planteada, va a dar lugar a varios juicios, va a dar lugar a grandes debates. Correcto. Un juicio que, por la jurisprudencia, entiende usted, perdería el Estado. Sí, desde el presidente hablamos hoy, el presidente Sánchez con ANSES, en adelante la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sido muy clara en términos de establecer que la movilidad y la diferencia entre el haber activo y el haber pasivo debe ser proporcionable y razonable, cosas que no se dan con la aplicación de esta fórmula. Inclusive una nueva contradicción con lo que norma la propia ley de reparación, que supuestamente, así lo dicen sus considerandos, lo que trata es de evitar y de parar la litigiosidad, ¿no es cierto? Es decir, realmente, y yo recordaba, porque yo ya después de 35 años de ser gerontólogo, soy ya mi objeto de estudio. Claro, ¿no? sí. Entonces, recordaba que en el año 94 hubo un decreto de necesidad y urgencia sobre una situación particular, similar dentro de la seguridad social, firmado por Menem y Cavallo en ese momento, que, y esto lo debo resaltar porque es uno de los jueces, a mi criterio, más probos, y que los hay muchos otros, que es el doctor Luis René Herrero, de la Sala Segunda de la Cámara Federal. Él y el doctor Fernández decretaron la inconstitucionalidad de ese decreto, rechazaron Es que para mí sería un grave error constitucional y político que esta reforma saliese por decreto de necesidad y urgencia. La Constitución es clara, solamente el presidente puede sustituir al Congreso y dictar un DNU que vale tanto como una ley cuando existan circunstancias excepcionales que hagan imposible seguir con los trámites para la sanción de las leyes previstas por la Constitución. Y si el presidente ha llamado a extraordinarias y ha puesto en funcionamiento el Congreso, no puede el presidente dictar un DNU porque no se da la situación de necesidad y urgencia. Y creo que también sería una suerte de suicidio político a menos de 2 meses de haber obtenido un triunfo electoral que le dé una legitimidad como para tratar de arribar a consensos, a diálogos en temas tan sensibles como este. El argumento que el gobierno esgrime, es decir, bueno, el presupuesto, el déficit fiscal, esto no se sostiene y demás, ¿tiene alguna validez, digo, para ponerlo como el gobierno dice, bueno, esto no se sostiene, ¿sirve como argumento para esta ley así con esa característica? No, porque no es la única forma, o la única manera, o el único camino para saldar esta problemática de déficit fiscal, sustraerle los recursos a los jubilados. Hay otros medios más idóneos, otros sectores de la economía que pueden realizar este aporte, que se necesita. No me parece que los jubilados sean aquellos que tengan que hacer o que no existan otras posibilidades más razonables. Inclusive de la caja que estamos refiriendo, no solo se pagan jubilaciones y pensiones a los 7 millones de beneficiarios, sino que ANSES paga 17 millones de beneficios. Impresionante número, ¿no? Muchos de ellos, y con esto no quiero invalidar la necesidad de aquellos que tienen que recibir esto, asignaciones diversas, pero muchas de esas asignaciones debieran ser financiadas por el presupuesto nacional. Claro. No por el ANSES. Exactamente. Lo mismo que ocurrió en las moratorias que fueron necesarias, sobre todo las 2005, porque había mucha gente afuera, pero ahí no hubo un auxilio del Estado, sino que lo financiaron los propios jubilados que estaban adentro. Es que si el esfuerzo que se le pide a los jubilados tuviese como objetivo generar recursos para retroalimentar el sistema de seguridad social para que en un futuro cercano, porque la futuricidad no es un bien muy disponible para la tercera edad, entonces me parece que ahí tendría más sentido, pero si es para sustraerlo y es para enviarlo con otros objetivos, es muy poco razonable la medida. Doctor Semino, doctor Gil Domínguez, muchísimas gracias. Sí, cómo no. Un apunte. Estamos, si se visualiza y si hay diálogo en serio, no monólogos con interrupciones, porque esto es lo que aparece como tal, estamos en un momento excepcional porque Argentina es el país que menos envejeció. Ajá. Es decir, conforme el informe de la OMS de noviembre del año pasado,
Nosotros hace 25 años éramos el segundo país más envejecido. Resulta que hoy somos el séptimo país más envejecido de Latinoamérica, nos han pasado muchos otros. Chile tiene una expectativa de 80.3 años, nosotros 76. Quiere decir esto que tenemos una oportunidad todavía para hacer una reforma estructural antes de que el envejecimiento y la dependencia se nos aceleren más todavía. Doctores, muchas gracias. Muchas gracias. A usted. Ya venimos. Nosotros necesitamos que al gobierno le vaya bien. La Argentina necesita que al gobierno le vaya bien. Como necesita todo el tiempo el país que al gobierno que tiene le vaya bien. Por ende, lo decimos para cada gobierno. Este gobierno tiene una oportunidad histórica. Tiene que enfrentar temas dificilísimos. El kirchnerismo le ha dejado un campo minado. Pero se ha presentado a ser gobierno para eso, para enfrentar las soluciones. Este es un gran momento para plantear el tema de la jubilación, y lo dijo muy bien el doctor Semino, con todas las dificultades. Miren, tenemos esto, hay esto, ¿dónde buscamos? Y comprometerlos a todos los sectores políticos. Eso sería inédito. Porque hasta el momento, en los 34 años de democracia, ha venido el gobierno de Alfonsín, propuso una cosa, vino el de Menem, propuso otra, vino el de Kirchner, propuso otra. Los jubilados han seguido estando todos mal. ¿Qué mejor momento para generar el debate, para decir, miren, ¿cómo sostenemos esto? A ver, partido tal que aporta, ¿cómo lo hacemos? Gran oportunidad, que espero que el presidente de la República no desaproveche. El decreto de necesidad de urgencia es dilapidar esa oportunidad. Yo no sé quién lo pensó, pero creo que el gobierno tiene una deuda de gratitud con Elisa Carrió, que cuando advirtió de que esto era en este contexto violatorio de la Constitución, evitó dar el paso final, que hubiera sido ese decreto de necesidad de urgencia que hoy políticamente es insustentable. Externa e internamente cambiemos. Y quiero decir esto. Es muy importante para la gobernabilidad del país, guste o no guste el gobierno de Macri, que Cambiemos permanezca unido. Sería una tragedia política, ya no para el gobierno, para el país, que pasara con Cambiemos lo que pasó con la alianza con Chacho Álvarez. Cuando Chacho Álvarez renunció, mucha gente de la alianza de aquel momento se sintió feliz. No se daban cuenta del precipicio al cual ese paso nos llevaba. Espero que el presidente Macri esa lección la haya aprendido. Hasta el jueves que viene. Muchas gracias. Lo que era diversión ya no te